Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Crónica Digital conversando el café de la patria grande, una patria que se extiende muchísimo hoy, se extiende hasta el País Vasco. Nuestro invitado especial de hoy es Iñaki Gil de San Vicente, un intelectual vasco, un analista internacional, un hombre con una destacada trayectoria, libros, artículos, eh, que comenta generalmente en Telesur, en Hispan TV, por cierto también en Russia Today, entre otros medios, ¿no? Y bueno, Carlos Casanueva, nuestro corresponsal en Caracas, Venezuela, historiador, eh, profesor universitario. ¿Cómo están, Iñaki, Carlos? Muy buenas Muy bien, tardes. muy bien. Yo estoy muy bien. ¿Y tú, Carlos? Saludo Iñaki, saludo Omar, Aquí a estamos, pues. Chile y a Euskal Herria ahí. Bueno, al otro lado del charco, aquí estamos con el cafecito de Crónica Digital, bolivariano en estos temas internacionales muy interesantes. Mi abrazo y todo muy bien desde la República Bolivariana de Venezuela. Desde acá, desde algún lugar de Santiago de Chile. Bueno, fíjese que el tema geopolítico nosotros lo hemos repetido muchas veces en Crónica Digital. Es una disciplina o una mirada que en Chile está bastante valorada o que no tiene la importancia que debiera tener. Y desde ese punto de vista también se cometen errores muy, muy grandes, muy tremendos. Eh, Fíjense que en el gobierno de Bachelet se forma el Grupo de Lima a partir de Heraldo Muñoz, que en ese momento era el canciller. Bueno, el Grupo de Lima ya sabemos en qué terminó, pero siempre las cosas se pueden hacer peor. Y bajo el gobierno de Sebastián Piñera se llega a la situación de Cúcuta, ¿no? Y se llega, ¿no es cierto?, a un intento también de golpe de Estado y a un intento de invasión. Hoy día ya con mayores antecedentes, ¿no es cierto?, este investigador y periodista, Horacio Berbit, lo que deja una pregunta que es muy grande para los chilenos y para la política internacional de Chile. Insisto, desde esta perspectiva, a lo menos en un momento se intentó una cosa espantosa como el Grupo de Lima, pero después ya llegamos a, a estar al alero de la dependencia del presidente Duque. Y no solamente eso, sino que además llegamos, pareciera ser que a comprar los plátanos para la intervención venezolana, que aparecía en una foto famosa. Porque, y lo más terrible de todo, es que de este proyecto de invasión lo único que logramos es la llegada de muchos colombianos y venezolanos a Chile. Y pareciera ser que la fiesta nacional vamos a andar comiendo arepas, así como vamos. Entonces, cuando uno se equivoca desde el punto de vista geopolítico, cuando uno tiene un análisis que es muy equivocado, se pagan las consecuencias, el país las paga, el continente las paga. Eh, Iñaki, desde ese punto de vista, fíjate que hay un elemento central que ha estado en la discusión y que en Chile está casi borrado, ¿eh? Que tiene que ver con esta alianza chino-rusa. Y si esto significa, desde un punto de vista, ¿no es cierto?, un cambio estratégico, eh, un giro estratégico en la discusión internacional, y no solamente en la discusión internacional, sino que también dentro de la mirada geopolítica. ¿Cómo tú ves esta situación? ¿Cómo tú ves este gesto político, esta alianza? ¿En qué condiciones se da? ¿Cuáles son, y cuál es el impacto que a tu juicio puede tener esta alianza? Bueno, antes que nada decir que estoy muy contento por poder participar en este debate. Bueno, que sea el primero de una colaboración sostenida siempre que sea necesario.
Una cuestión que hay que decir que es la visión geopolítica ha sido una constante dentro de la visión marxista o de la visión comunista. Esto es así, aunque ahora no podemos extenderlo en explicarlo, ¿no? Pero uno de los mejores geopolíticos que ha habido en la historia, tal vez el mejor, haya sido Engels. Y parte del desarrollo intelectual y político de Marx es debido al poder geopolítico de los análisis de Engels. Ahora no podemos desarrollar eso. Otro ha sido, por ejemplo, Lenin. Ha habido muchos geopolíticos, mucha gente revolucionaria que ha hecho análisis geopolíticos, ¿no? Eso por primera cosa. La segunda cosa que también hay que decir es que desde la perspectiva geopolítica, el modo de producción capitalista o el componente geopolítico del modo de producción capitalista obliga a tener en cuenta la perspectiva política, pero también y sobre todo la perspectiva militar. Y esto también, como digo, Engels y Marx eran muy conscientes, el propio Lenin, Mao Zedong, Stalin y Trotsky, Gramsci, por ejemplo, en sus cuadernos, eran muy conscientes de la importancia de los intereses y de las estrategias militares dentro de la evolución capitalista. ¿Por qué? Porque el capitalismo no solamente es economía, aunque básicamente es un sistema de explotación económica para producir valor, etcétera, sino que esa explotación exige tener una estructura política y una estructura militar, ¿no? Desde esta perspectiva, la evolución, lo que está sucediendo ahora en estos momentos, prácticamente desde el año 2009-2010 y a partir de ahí ha sido que estos tres componentes, el económico, el político y el militar, por fin han terminado de confluir, ¿no? Esto podríamos exponerlo en otras evoluciones anteriores del capitalismo que no tenemos tan poco tiempo ahora, ¿no? En la época colonial, en la época imperialista, en la llamada época neoliberal, etcétera. Pero fue la crisis del neoliberalismo y las contradicciones del capitalismo con finales del siglo XIX, etcétera, perdón, de finales del siglo XX, cuando a comienzos del siglo XXI, el componente económico, el componente político, el componente militar y unido a él el componente cultural, científico, han terminado confluyendo, ¿no? Y esos tres componentes, con el cultural y el científico, han hecho que irrumpa una nueva totalidad capitalista, ¿no? Que está marcada, lógicamente, por las contradicciones socioeconómicas, pero en la que el aspecto político y el aspecto militar adquieren una importancia clave. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos. ¿Desde cuándo se llega a esto? Pues básicamente se llega desde el momento en que hay tres cambios fundamentales o cuatro, ¿no? El primer cambio, todos están interrelacionados, ¿no? Y los voy a enumerar al tuntún, pero poniendo el más conocido, ¿no? El primer cambio es el cambio que se produce en China. El cambio que se produce en China, que es paralelo o simultáneo al cambio que se produce en Rusia, ¿no? Estos dos países, a partir del año 2008, 2009, sobre todo 2014, por esa época toman conciencia de que el imperialismo occidental está en declive y que está dispuesto a cualquier cosa, por recuperar su prestigio, sobre todo atacando a China y atacando a Rusia, ¿no? Aquí la presidencia de Obama es central en esto y la respuesta china y rusa a Obama es central en este primer aspecto, ¿no? El segundo aspecto es precisamente el cambio que introduce Obama en el 2014, oficialmente, que ya venía dándose con antelación, ¿no? Cuando en 2014, respondiendo a unos análisis internos y a unos análisis muy serios que se habían realizado en Estados Unidos, en Alemania, en Gran Bretaña, se llega a la conclusión simultánea por parte de los servicios secretos estadounidenses, alemanes y británicos, que para el año 2030, aproximadamente 2029, 2031, por ahí, pero como fecha 2030, Occidente, sobre todo Europa y Norteamérica, iban a tener una carencia de recursos energéticos y de recursos materiales muy fuertes, ¿no? Y esto unido también al auge de China y unido también al declive de Estados Unidos. Este es el segundo componente, ¿no? El tercer componente ya es la conciencia en Europa de que la recomposición económica no funciona bien y que hay un serio problema y se está avanzando a una tendencia a la recuperación de la lucha de clases en Europa, ¿no? Y el cuarto componente es que nuestra América, que África,
y que grandes partes de Indo-Pacífico no se han doblegado, pese a los reveses, no se han doblegado al imperio norteamericano, ¿no? Esto viene a ser prácticamente desde finales de la primera década del siglo XXI, pese a la crisis en Venezuela, pese al disparadero de los productos energéticos, pese a la subida de los precios de las commodities, etcétera, se ve y se constata que independientemente de los aspectos políticos formales en nuestra América, por ejemplo, independientemente de eso, hay una movida de fondo muy fuerte dentro de toda nuestra América y una movida de fondo muy fuerte dentro de África, dentro de Asia, etcétera, ¿no? Estos 4 factores llevan a que a partir de 2014-2015, en 2011 con el ataque a Libia, con la situación en Irak, con el ataque a Siria y con la intervención ya abierta de Rusia, a partir de entonces ya, digamos, irrumpe esta nueva situación geopolítica, ¿no? Es una síntesis, como digo, es una síntesis de todas las crisis del sistema capitalista. La geopolítica, como ya he dicho, en Engels es brillante y podríamos dar un debate exclusivamente a Engels, al que llamaban el general. En Engels precisamente es muy brillante. La geopolítica irrumpe en este momento histórico porque esos 4 niveles se compenetran y estallan, ¿no? ¡Pum! Estallan y marcan definitivamente los problemas muy gordos que tiene Occidente. Podríamos poner ejemplos, por ejemplo, el debate que hay en el ejército norteamericano, porque ven que empiezan a perder el ritmo, los cambios que hay dentro de Rusia, que son muy significativos desde el 2008 y sobre todo desde el 2014, la situación en Ucrania, en Crimea, etcétera. Pero no solamente hay, hay datos, por ejemplo, el declive económico del capitalismo mundial, el declive relativo y también imparable de los Estados Unidos, el declive de Gran Bretaña, la inquietud que tienen puesta en relieve en el año 2010, como he dicho, de sus servicios secretos sobre las dificultades energéticas que van a pasar a partir de alrededor del 2030, etc. Y junto con eso ya la irrupción autónoma, la irrupción independiente de Rusia y de China, pero sobre todo de Rusia, cuando Rusia ya demuestra una decisión política, unas medidas económicas y una intervención militar que cogen desprevenidos a Estados Unidos, ¿no? Ese es el contexto que marca la irrupción de esta nueva fase geopolítica. Y a partir de ahí todo lo que estamos viendo a continuación. Iñaki, y desde ese punto de vista lo que tú estás diciendo es muy interesante. ¿Cómo esto se inserta, ¿no es cierto?, en el conflicto que se da entre Rusia, Ucrania, o entre la OTAN, Rusia, y también, por cierto, las tensiones por la isla de Taiwán, ¿no? ¿Cómo esto se inserta ahí, ¿no? Esto se inserta de una forma lógica desde la lógica marxista, ¿no? Desde la lógica dialéctica, ¿no? Desde la lógica formal burguesa expresa la irracionalidad profunda del sistema capitalista, ¿no? Contra Rusia, desde la fase industrial, por no retroceder más en la historia, desde la fase industrial del capitalismo, ha habido una obsesión de las clases hegemónicas en el capitalismo occidental de anexionarse Rusia, ¿no? Ha habido planes ya muy claros que vienen pues, precisamente no solamente Rusia, sino Asia. Acordémonos de la mitad del siglo XIX, las guerras del opio contra China. Acordémonos de la mitad del siglo XIX, del gran juego de Gran Bretaña, de Turquía, del Estado francés contra Rusia para el control de Crimea, para el control de Afganistán, para el control de Pakistán, etcétera, ¿no? Acordémonos de un montón de historias. Y ha habido siempre el propio Napoleón, ¿no? El intento de acabar con Rusia y llegar hasta Moscú como llegó, ¿no? Esas son políticas geoestratégicas de largo alcance, ¿no? De las cuales Rusia siempre tuvo conciencia de que lo que querían era destrozar en aquel momento el imperio zarista, ¿no? Pero eso pega un salto cuando desde el año aproximadamente, desde 1914 hasta 1918, en ese momento crítico de la Primera Guerra Mundial y el estallido de la Revolución Bolchevique, hay planes muy claros de Estados Unidos de dividir primero Rusia y luego la Unión Soviética, de dividirlo en 12 estados, de balcanizar Rusia. Hay planes ya muy claros desde 2014
de balcanizar Rusia, que es el objetivo histórico no solamente de Estados Unidos, sino de cualquier potencia imperialista, que es muy antiguo. Desde que se tienen referencias de los grandes imperios, la balcanización ha sido una práctica permanente, ¿no? El imperio incaico mantuvo la balcanización actual, el concepto actual mantuvo el imperio azteca, etcétera, ¿no? El imperio español, etcétera, etcétera. Bien, ya hay un proyecto, dos proyectos desde 1914 estudiados por Estados Unidos para, con la ayuda de Gran Bretaña, de, según cómo terminara la Primera Guerra Mundial, balcanizar el imperio zarista. Con la revolución bolchevique del 17 y la invasión de 12 ejércitos internacionales que se habían estado pegando entre ellos contra Alemania, luego se alían entre ellos y atacan a la Unión Soviética. Y ahí hay un proyecto muy claro de romper definitivamente el imperio zarista, el imperio, en este caso la URSS, la recién formada URSS, de romperlo y prácticamente pasar a una tutela por parte del imperialismo, ¿no? Desde ese momento, la Rusia, primero la URSS y luego la Rusia zarista, son muy conscientes de que hay un ataque sistemático, Gran Bretaña negocia en secreto, anteriormente se me había olvidado decir, Gran Bretaña negocia en secreto con Japón en el año 1904, que Japón ataque por Asia en la guerra de Port Arthur, ataque por Asia, ataque a Rusia. Hay unos pactos secretos. En 1922, 23, 24, 31 hay unos pactos y hay una estrategia de Japón para atacar a Rusia, a la URSS en este caso, en connivencia con el imperialismo, ¿no? Hay toda una estrategia internacional, ¿no? Y de eso la URSS y luego Rusia son conscientes, ¿no? Hay que partir de todo esto. Esta estrategia vuelve a ser retomada posteriormente. Hay una reunión de Hitler en 1922 en la Embajada de Estados Unidos en Berlín, cuando Hitler era prácticamente un desconocido, en 1922 en la Embajada de Estados Unidos en Berlín, para planificar qué se va a hacer contra la Unión Soviética. Los datos sobran por todas las esquinas. La preparación de la Segunda Guerra Mundial, el pacto de Múnich, el pacto anteriormente de Alemania con Polonia, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo sabe la URSS, ¿no? Y eso ya llega por fin a casos muy claros, para ser corto, llega por fin a casos muy claros ya en el 43, en 1943, cuando los aliados hacen dos estrategias, ¿no? Una, destruir a Alemania, y otra, si pueden negociar con Alemania, destruir a Rusia. Y hay un pacto de incluso 1943, 1944 y 1945 de que Alemania ceda todo el este europeo para atacar a Rusia, a la URSS, quiero decir, para atacar a la URSS, ¿no? Todos esos datos son conocidos, ¿no? Bien, ¿qué función tiene Ucrania? Ucrania tiene una función muy clara, romper Rusia de cuajo, romper la URSS de cuajo. Esto ya lo propone Estados Unidos en el año 57, ya lo propone Estados Unidos en el año 77. En el año 77 Estados Unidos hace un planteamiento, ya lo había hecho en 1948. Estados Unidos en el año 1977 hace un planteamiento de destruir nuclearmente 25.000 ciudades y grandes centrales industriales de la URSS al precio inclusive de 110 millones de soviéticos muertos. Y a la vez separar Ucrania de la URSS. Esto está planteado en 1977, ya entonces. En 1999, 1998, Clinton, antes de dejar la presidencia, reconoce, ya que para entonces hemos destruido Yugoslavia, ahora se trata de destruir Rusia. 1999. Y en 1999, mientras se está destruyendo Yugoslavia, la aviación norteamericana bombardea la embajada de China Popular en Belgrado. Una advertencia de lo que vendría para ahora. Por tanto, no se trata de una cuestión que estalla en el año 2013-2012. Todos los acuerdos, todas las promesas hechas por Occidente desde 1997 a Gorbachov, todas las promesas hechas desde 1991, etcétera, a Yeltsin, incluso quiero decir en el año 1980 y tantos a Gorbachov, de que la OTAN no se iba a extender hacia el este europeo, todas son negadas una y mil veces en la práctica. No se entrega ningún documento y se miente con descaro, ¿no? Hasta que llega el momento que Rusia dice que no.
Rusia dice que no, ¿no? Eso es el momento crítico. Y por tanto, lo de Ucrania no es solamente un momento. Mira, hay muchos objetivos, ¿no? Pero para ir cortando ya, ¿eh? El objetivo básico, volviendo a la visión geoestratégica, los objetivos básicos son los siguientes. Primero, meter a Ucrania en la OTAN, ¿para qué? Para poner misiles nucleares de alta velocidad hipersónicos cuando los desarrollen o de alcance medio, para que estén atacando Moscú y Minsk en Bielorrusia en 300 segundos, en 5 minutos. Una vez que esos misiles estén instalados, la supervivencia de Rusia está condenada a desaparecer, porque aunque tiene sistemas muy sofisticados de destrucción de misiles, en 5 minutos no da literalmente tiempo. No da literalmente tiempo. Y esa es una de las cuestiones. Otra de las cuestiones es saber cuál es la decisión, la capacidad de Rusia, de su burguesía dominante, porque Rusia está dividida en dos grandes opciones. Una minoritaria que quiere venderse a Estados Unidos y que quiere regionalizar Rusia y que quiere dividir Rusia entregándola a las empresas capitalistas, oficialmente independiente, pero en la práctica troceada por las empresas capitalistas, por un lado, y luego la mayoritaria, que es la representada con sus diferencias internas, pero representada por Putin, sabe que su supervivencia depende de la alianza con Asia y con China. Ese es el segundo objetivo. El tercer objetivo de Ucrania es dar una lección a Europa, dar una lección a los sectores que dudan, a Alemania, por ejemplo, a Francia, a Italia, dar una lección y decirles, aquí quien manda es Estados Unidos. Aquí quien manda es Estados Unidos y tenéis que aceptar lo que os diga. El cuarto objetivo es dar un impulso al fascismo en Europa, a la extrema derecha, independientemente de que esté Biden o no esté Biden, o esté Trump o esté el que siga, independientemente, Norteamérica necesita una Europa autoritaria, una Europa conservadora de extrema derecha, para dentro de unos años, cuando la crisis actual capitalista se haya agudizado a unos extremos insoportables y si hay una guerra generalizada contra China y contra Rusia y contra Irán y contra otros países, que Europa sea la carne de cañón y que Europa dé cientos de tropas, varias decenas de millones de fanáticos fascistas dispuestos a atacar Rusia como lo atacaron en la época de la URSS, en la Primera Guerra Mundial o con Napoleón, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hay otro objetivo también, ¿no? Y que se empieza a decir ahora y que solamente es tenido en cuenta desde una perspectiva geopolítica muy profunda. Y es el siguiente: en el mundo se está agotando la producción de alimentos porque el humus de la tierra se está deteriorando a gran velocidad, ¿no? Y la producción de toneladas de cereales está decreciendo pese a toda la acidificación que se está lanzando, ¿no? Y ocurre que una de las grandes reservas de tierra todavía productiva es Ucrania, es Bielorrusia y es el occidente de Rusia, ¿no? Si esa tierra cae en manos de las agrobusines capitalistas, va a ser el negocio redondo, junto al petróleo, junto a Siberia. Mira, en 1992, hundida, implosionada la URSS y con una Rusia en manos del sector occidentalista y en manos del borracho Yeltsin, en esa Rusia, Estados Unidos quiso comprar Siberia. Y hubo una reacción rusa del que luego sería presidente actual Putin, que se negó en redondo, ¿no? Imaginaros cómo estaría ahora el panorama mundial si el sector más pro-occidental de la burguesía rusa se hubiera rendido y hubiera vendido Siberia como antes el zar vendió Alaska. Pues literalmente China estaría al borde de la quiebra absoluta. Y el último factor que explica lo que se está cociendo en Ucrania es la necesidad que tiene Biden en estos momentos de recuperar su prestigio, que lo tiene caído por los suelos, ¿no? Es una pena que no tengamos más tiempo para explicar en detalle, pero como os he explicado antes, dentro de poco, al acabar esto, voy a publicar un texto que hemos tenido un debate con los compañeros independentistas y el Sindicato Unitario de Andalucía, un debate muy enriquecedor sobre todo esto, y ahí está un poquito más desarrollada esta cuestión, pero sería muy necesario explicar todo esto a los pueblos de la patria grande de nuestra América, porque nuestra América está también muy afectada, y no es la primera vez que decimos esto, cuidado, esto no viene ahora
y se pueden rastrear intervenciones nuestras en programas de Telesur de hace un año y pico, donde ya advertíamos, antes de que estallara lo de Ucrania, donde ya advertíamos que estos cambios mundiales tenían una repercusión creciente sobre nuestra América. Iñaki, lo que estás diciendo es muy interesante. Carlos, te dejo el espacio. Sí, sí, no, y muy clarificador este análisis apretado, sucíntico de Iñaki sobre estos temas de la geopolítica, que son los temas relevantes de la geopolítica mundial hoy día, o sea, son temas de primer orden. Y muy importante el trabajo que nos anuncia Iñaki sobre que lo está trabajando, lo está elaborando en estos días, ¿ya? Y que lo podamos luego tener también acceso en Crónica Digital y compartirlo con nuestros lectores, poder profundizar en Un problema técnico ahí, Carlos. en estas áreas. Sí. Así que en ese sentido, Iñaki, Carlos, Omar, mueve el celular porque estás en... Habías girado mucho a la izquierda, ¿cómo? Carlos. Sí, giraste mucho a la izquierda el celular. ¿se giró? Sí, sí, tienes que girarlo para que quede en... ¿Se escucha? Sí, ahora sí, en horizontal. Sí, ahora sí te escucho perfectamente. Ahí. Sí, ¿Ahora? ahora sí. Ahora sí. Ok. No sé si tengo para ese problema la conexión. No, ¿Se escucha bien? se te ve bien, se te ve. Se giró otra vez. Se giró otra vez, sí. Es que seguramente te estaban llamando o alguien te escribió, ¿cierto? Algo así. Sí, Sí, ahora. deja ponerlo en avión. Uh-huh. Sí, mientras tanto esperamos a Carlos que solucione que Sí. solucione su problema. Oye, Iñaki, dentro de lo que tú estás planteando, y eso en relación con Taiwán tiene que ver con lo mismo mientras esperamos a Carlos y esta visión, ¿no es cierto?, acercándonos a América Latina, esta presión que ejerce Estados Unidos a través del AUKUS y a través de otras decisiones, ¿no? Apunta a lo mismo, Sí, exactamente. a esta dimensión de ir estrangulando, ¿no es cierto?, a los adversarios. Sí, porque existe bastante similitud entre Taiwán y Ucrania, aunque Taiwán es una parte histórica de China y Ucrania también es una parte histórica de la Rusia histórica, eso es incuestionable. De hecho, Rusia surgió, a ver si Carlos ha terminado ya. Sí, ahora Carlos está. Carlos, continúa. Si le había hecho una pregunta, una aclaración nomás con el tema de Taiwán, pero continuemos con tu intervención. Perfecto. Lo que estaba diciendo, bueno, tú sabes que las conexiones no están muy buenas, pero era el tema, hace varios años atrás, el think tank norteamericano para América Latina y el Caribe, ya que durante los años 80 y 90 elaboró varios documentos que se conocen como los documentos Santa Fe. Santa Fe 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? En este think tank que, como bien nos planteaba Iñaki, más allá de los presidentes de turno, ahí están los poderes fácticos permanentes del imperialismo norteamericano, todo el complejo militar industrial, sean republicanos o demócratas. Ellos planteaban con mucha preocupación la amenaza, ¿ya?, y la influencia de China en la región, en estos análisis de Santa Fe, e incluso planteaban también el peligro de las democracias. Ellos planteaban del populismo, del bolivarianismo, que ya se reflejaba un poco, y cambiaron el concepto en uno de esos documentos, el concepto del enemigo de la lucha contra el comunismo hacia la lucha del narcoterrorismo para instalar otro enemigo más fuerte. Pero sobre todo la preocupación era la influencia de China
en Panamá, en Estados Unidos y en el patio trasero en América Latina. Con la llegada de Hugo Chávez, la revolución bolivariana y los procesos latinoamericanos, estos 20 años, esa relación China y Rusia se fue fortaleciendo, acrecentándose. Esta semana que pasó, ya hemos tenido en Venezuela la visita de una alta delegación del gobierno ruso, con su vicepresidente y con sus equipos económicos, políticos y militares, donde se avanzaron en acuerdos económicos y también desde el punto de vista militar con Venezuela. Esta gira continuó hacia Nicaragua y hacia Cuba, ¿ya? Algo que tiene muy preocupado al imperialismo. Y en este sentido, todos los intentos de ataque que nos planteaba Omar al principio, incluso con este ejercicio que se conoce hoy día, se está conociendo, desentrañando la madeja con la participación del ejército argentino subordinado al Comando Sur, pero se sabe que también era Colombia, Chile, Brasil y otras fuerzas multinacionales para invadir, para atacar Venezuela. Ya un elemento disuasivo en el aspecto también militar fue la presencia no solamente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de China y Rusia, advirtiendo a los Estados Unidos que no avalarían ningún tipo de intervención hacia Venezuela bajo el eufemismo de humanitaria, sino que también prestaron colaboración técnica y militar en esos momentos hacia Venezuela con equipos de tecnología china, incluso también con apoyo técnico militar ruso. Digo esto porque en ese contexto nos planteaba Iñaki en un principio el acercamiento económico, pero también político-militar hacia América Latina y en particular a los países del ALBA. En estos momentos, cuando Nicaragua y Honduras ya han reconocido a la República Popular de China, desmarcándose de Taiwán y fortaleciéndose con Rusia, genera una situación dentro de la geopolítica y de la disputa del imperialismo al patio trasero, pero también con la influencia, digamos, de China, Rusia con Estados Unidos y los países progresistas. En eso, Iñaki, ¿cómo tú ves ese tipo de acercamientos que se han estado dando y las posibles repercusiones de esta relación de los países de América Latina, en particular el eje del ALBA y Venezuela? Bueno, siendo también telegráfico, como he tenido que ser anteriormente, ¿no? Hay varias características de este acercamiento, ¿no? La primera, están todas interrelacionadas, pero una que no hay que abandonar en modo alguno y que no hay que olvidar, que hay que empezar a tener cada vez más en consideración, es el cambio climático que está teniendo lugar en el mundo, ¿no? En concreto, por poner un caso aparte del cambio de régimen de lluvias, el calentamiento sobre todo, etcétera, digamos el deshielo del océano Ártico, ¿no? ¿Qué repercusiones tiene todo esto? Tiene una repercusión sobre todo lo que voy a comentar a continuación. Hay 4 aspectos partiendo o inseparables de este cambio, climático global. Un solo dato, la historia reciente, desde la aparición de la escritura y desde la aparición sobre todo de la economía dineraria y luego la aparición de la propiedad privada, anteriormente a la economía dineraria y luego del capitalismo, todo se ha formado y se ha producido en los 12.000, 10.000 últimos años del calentamiento actual, ¿no? ¿Por qué? ¿Y eso qué ha condicionado? Ha condicionado que la única forma de contacto entre Eurasia, África y nuestra América, o América en su conjunto, fuera por mar o por arriba, ¿no? Por Alaska, ¿no? Esto se está rompiendo ahora, ¿no? Y entonces, los 4 puntos están permitiendo un acercamiento. Este acercamiento por el norte y por el sur, ¿no? ¿Qué marca esto? Mira, hay 4 aspectos centrales. Aparte digamos, de la emancipación económica que supone para nuestra América tener capacidad de relación económica con China, con Rusia y con otros países de Eurasia, de la ruta de la seda, en detrimento del imperialismo norteamericano y del euroimperialismo, aquí en detrimento del imperialismo español en nuestra América,
Esto está muy claro, esto es una realidad incuestionable que va a superar, que va a suponer, quiero decir, una merma del saqueo, de la transferencia de valor, del saqueo de la dependencia, una merma de la dependencia de nuestra América con respecto al imperialismo, una llegada de tecnología, una llegada de capital a un precio muy barato, una llegada de ayuda, como se está viendo, una llegada. Esto es incuestionable y eso lo sabe perfectamente en los documentos de Santa Fe, como bien ha dicho Carlos, eso ya, esa preocupación está ahí, ¿no? Eso es incuestionable. Hay otra preocupación también, ¿no? Que es, digamos, la preocupación ya del aspecto, digamos, cultural, y a esto le tenemos que prestar cada vez más atención. En la medida en que la cultura anglosajona, que está producida sistemáticamente por la factoría Disney, por la factoría de Hollywood, por la cultura occidental europea, burguesa, colonialista e imperialista, en la medida que esta cultura, que se basa fundamentalmente en la dominación económica imperialista, por ejemplo, el Instituto Cervantes, por ejemplo, la presencia de la prensa española o de toda la sociología norteamericana, la pedagogía norteamericana, etcétera, en la medida en que esta cultura vaya perdiendo vigencia y peor para ella, vaya teniendo que contrastar en el plano defensivo con una recuperación de las culturas autóctonas, del sincretismo creativo y crítico de nuestra América y la llegada de otras perspectivas como pueden ser las asiáticas, como pueden ser las del este europeo, la de la cultura eslava, la de la cultura incluso para el choque del fundamentalismo católico protestante norteamericano tan relacionado con la CIA, la llegada de las religiones ortodoxas, por poner un caso. Este choque cultural es una merma, es un peligro para la supremacía, para la dictadura de la cultura anglosajona, que tiene un papel político central, y esto no debemos, o sea, el daño que ha hecho, por poner un caso, la factoría Disney, que está haciendo la factoría Disney en la cultura de nuestra América, es central. Eso ya los cubanos lo dijeron muy claramente en su tiempo. Este daño contra el imperialismo se va a desarrollar. Este es el segundo componente, ¿no? Hay un tercer componente de todo esto, y que es esto va a permitir una ampliación enorme de la perspectiva de las culturas propias de nuestra América. Y con las culturas propias de nuestra América, autores como Mariátegui y como otros muchos, y toda una concepción desde el interior, Mella, por poner un caso, desde el interior se va a reactivar con un potencial emancipador tremendo, ¿no? Y por último queda un cuarto punto, que es en el que me voy a detener con un poco de insistencia, ¿no? Que es el siguiente. Todo esto, más el deshielo, más la penetración económica, la penetración política y la penetración cultural, las interrelaciones político-militares con Eurasia. Vamos a ver un tema, el tema, por ejemplo, del canal de Nicaragua negociado entre Nicaragua y China. Vamos a poner otro ejemplo. El proyecto de ese tren que tenía que recorrer Brasil desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico, y que va a permitir no depender ni el de Nicaragua, ni el de Brasil, ni otros más, iban a emancipar el desarrollo económico en nuestra América del control monopólico que tiene Estados Unidos en el transporte, ¿no? Esto iba a romper de arriba abajo toda la dependencia comunicacional y la dependencia de las vías de flujo de mercancía y de flujo de valor que están conectadas de sur a norte, de norte a sur, en función del polo dominante que es Estados Unidos. La interamericana continúa por todo el eje, digamos, la gran vertebración que va desde el norte de México hasta la Patagonia, que controla prácticamente Estados Unidos, ¿no? Y esto que iba a hacer que hubiera ejes Pacífico, Atlántico, entre China, Eurasia y directamente nuestra América, ¿no? Y aquí empiezan a aparecer, digamos, los indicios. ¿Qué función tuvo, digamos, y tienen todavía las Malvinas, por poner un caso, el control del canal de Beagle, ¿no? ¿Qué función tiene todo esto? Y se plantea una cuestión. El deshielo del Océano Ártico implica una revalorización de los puertos del Pacífico que van desde México hasta la Patagonia, porque estos puertos en el contexto actual
del esfuerzo de defensa militar que está haciendo Eurasia, China y el este de Rusia necesitan un comercio marítimo, necesitan una liberación de los canales marítimos, para eso está el canal de Nicaragua, para eso están las vías de comunicación entre el Atlántico y el Pacífico que no estén controladas por Estados Unidos, que sean horizontales, etcétera. Están planteando una cuestión: el descontrol o la pérdida de control del comercio marítimo por parte de las escuadras imperialistas occidentales, y que China, que Rusia y que otros países puedan comerciar directamente con nuestra América y con África por el Océano Índico, por Sudáfrica, etcétera, puedan comerciar directamente sin el control de las escuadras norteamericanas, británicas, etcétera, etcétera. Esto va a revalorizar totalmente los puertos del Pacífico de nuestra América. Los puertos, por ejemplo, de Perú, los puertos de Colombia, los puertos de El Salvador, de Honduras, los puertos de México, van a adquirir una importancia clave. En Nicaragua. Nicaragua adquiere una importancia clave cuando otra vez se abra, cuando se concluya el canal de Nicaragua, ¿no? Esto es un golpe tremendo para los Estados Unidos y para el monopolio occidental de algo que en el capitalismo moderno es una cuestión básica, y que es que los productos del capitalismo moderno circulen a la máxima velocidad posible, controlados por Occidente. Si China, si Rusia, si Irán desbloquean el control imperialista del canal de Hormuz, del canal del Mar Rojo, del estrecho de Malaca, del control de Panamá, del control de otros sitios, si por ejemplo se vigila totalmente la función que juega las Malvinas como centro posiblemente nuclear de la OTAN, etcétera, etcétera, el golpe a la logística norteamericana y a la logística europea es tremendo. Y la emancipación de nuestra América, la emancipación de África y la emancipación de Eurasia va a tener un impulso tremendo, porque no van a depender de que los portaaviones y los submarinos norteamericanos asfixien económicamente a estos continentes. Ese control norteamericano, ese control europeo va a descender muchísimo y va a ampliarse la posibilidad de estos pueblos, de esta tricontinental, va a multiplicarse. ¿Qué función tiene el AUKUS? ¿Qué función tiene en todo esto? ¿Qué función tiene Taiwán, etcétera, etcétera? ¿Qué función tienen las Malvinas? ¿Qué función tiene el control del canal de Beagle? ¿Qué función tiene todo esto? Tiene precisamente esa función: asfixiar económicamente y controlar el comercio mundial. Hemos visto que cuando Suez se ha bloqueado porque un gran transporte marítimo se desvió un poquito, hubo un temor mundial. Imaginémonos que en su proceso de autodefensa lógica, Irán decide cortar el estrecho de Hormuz, la lucha heroica de Yemen decide cortar el estrecho de Adén, se queda el Mar Rojo, se queda Suez sin funcionamiento, que todo el comercio entre Eurasia y nuestra América y África tenga que pasar por el Cabo de Buena Esperanza para volver a subir desde atrás, desde abajo, desde el sur al norte. Esto es un golpe sobre todo y fundamentalmente para Estados Unidos, primero para Europa y después en muy poco tiempo para Estados Unidos. Llevemos todo esto, en síntesis y acabando, a los 4 aspectos que he planteado sobre el impacto de las relaciones de nuestra América con Eurasia, y comprenderemos, mirar un ejemplo, cuando respondiendo a la instalación de misiles nucleares en Turquía en 1962 por Estados Unidos, China y Cuba acordaron, la URSS y Cuba acordaron instalar misiles nucleares en Cuba. Se llegó a una negociación porque el pánico en Estados Unidos fue tal, la demostración de la URSS de que podía fue tal, que inmediatamente llegaron a un acuerdo. La URSS, con toda la buena voluntad, retiró los misiles de Estados Unidos, de Cuba, sin hablar ahora de los debates que hubo. Retiró, pero Estados Unidos no retiró sus cohetes de Turquía. No retiró, eso ha sido una lección para la URSS y luego para Rusia, una lección muy actual. Turquía e Israel tienen armamento nuclear. Sí. Se cortocircuita el comercio militar, la logística capitalista, y si los puertos de toda la costa
del Pacífico de nuestra América se emancipan del control norteamericano, eso se convierte en una necesidad imperiosa del control norteamericano de volver a instalar dictaduras o regímenes muy dictatoriales en toda la costa pacífica de nuestra América. Esto ya hablamos hace año y medio en Telesur y advertimos por qué, porque se estaba gestando una situación de un cambio mundial y por tanto la lógica de Estados Unidos es, como sea, controlar Chile, como sea, controlar Perú, como sea controlar México, etcétera, etcétera, para que esos puertos nunca estén en manos de los pueblos respectivos que quieren utilizarlos para negociar abiertamente y sin tener que depender del control absoluto, totalitario e imperialista de los Estados Unidos. Iñaki, entonces, sí. Iñaki, que muy interesante eso. Y en este sentido, en este análisis tuyo, ¿qué papel juega Colombia al estar parte ahora de la OTAN? ¿Ya? Incluso vimos irrisoriamente o ridículamente al presidente Duque en estos días amenazando a Putin, a Rusia, si es que pasaba algo con Ucrania. Pero que en este contexto que tú planteas, ¿cuál sería el papel, el rol de Colombia como miembro de la OTAN y el portaaviones de Estados Unidos? Colombia es lo mismo que Israel y lo mismo que quieren hacer de Taiwán o que han hecho de Corea del Sur, etcétera. Colombia es el portaaviones terrestre que hace de gozne entre el potencial militar que mantiene Estados Unidos y que mantiene Canadá. Nunca nos olvidemos de Canadá, que mantiene Estados Unidos, de tal forma que Colombia sería, primero, tiene potencia suficiente para atacar y para bloquear y para controlar y para mantener una situación, digamos, en todo el Caribe, pero sobre todo y fundamentalmente para ser el sitio de partida de una reconquista imperialista de toda la cervical, de toda la cervical de los Andes. Y esa es la función de Colombia, una de las funciones de Colombia. Aparte de otras, como pueden ser controlar directamente los grandes acuíferos, sobre todo el acuífero brasileño del norte. O sea, ahora no podemos analizar en profundidad lo que está pasando en el problema de los acuíferos, la importancia clave que tiene Paraguay en estos casos, ¿no? En estos momentos, etcétera, etcétera. Pero el papel de Colombia es ese: garantizar que las 7 bases oficiales más las que no son oficiales, en un momento concreto, en cuestión de un mes, en cuestión de 20 días, sean el punto de tránsito para que grandes masas de aviones o barcos trasladen a Perú, que al presidente Castillo ahora le pueden hacer cualquier barbaridad en cualquier momento, o sería otra cuestión analizar la cuestión que qué haría Boric en estos momentos si hubiera directamente una exigencia norteamericana en ese sentido, ¿entiendes? Colombia tiene esa función de ser el puente por el cual, saltando sobre México, saltando sobre el Caribe, sobre Centroáfrica, directamente a Colombia, el imperialismo norteamericano se ahorraría miles de kilómetros, ahorraría tiempo, ahorraría recursos, y sobre todo eso se volcaría en contra de toda la vertebración, del ALBA, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso Colombia es estratégico. Bueno, estamos llegando al final del programa. Evidentemente quedan una serie de puntos aquí a tratar y a profundizar, que seguramente lo podremos hacer en otro minuto, esperando que nuestro panelista, ¿no es cierto?, tenga el tiempo y se puedan dar las circunstancias como para que podamos reunirnos de nuevo. Bueno, invitar a quienes ven este programa a visitar Crónica Digital, el Café Crónica Digital. Y bueno, un saludo, un abrazo desde acá, desde Santiago, hasta el País Vasco, a Caracas, y que estén muy bien, pues. Igualmente un abrazo a los pueblos de nuestra América desde Euskal Herria. Muchas gracias, Iñaki, Omar, desde la República Bolivariana de Venezuela, en el centro del continente latino-caribeño, como nos decía Narciso Isacón de la semana pasada, América Latina y el Caribe en pie de lucha y en resistencia contra el imperialismo norteamericano. Iñaki, Omar, seguimos adelante en el cafecito bolivariano. Un gusto, que estén bien, chao, chao.
ahí quedamos. No, quedó bastante, no, bien, bien, sumamente, y con hartos temas que quedaron ahí dando vueltas. Me quedaron como para poder empezar a buscarlo, leerlo. Pues Omar bueno, sigue grabando, no ha cortado. Ah,